Bienvenidos una semana más a nuestro programa Economía y Finanzas. Bienvenidos a la audiencia de Radio Huancavil Cache 830M y a nuestra audiencia que nos acompaña desde Cache Radio en el 90.9 FM de esta ciudad de Guayaquil. Y un saludo a la distancia a los oyentes de la península de Santa Elena en el dial 94.9. Un saludo a aquellos que nos siguen en diferido y a veces en línea a través de nuestra transmisión a través del canal YouTube, de Facebook y de Twitter. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por sus comentarios que siempre ayudan a mejorar. Esta semana, como todas, vamos a hacer un pequeño repaso de los temas económicos que vienen impactando al mundo en esta pandemia y pues comentando sobre las últimas noticias y sucesos que tenemos a nivel internacional y nacional. Bienvenidos y gracias por estar con nosotros al economista Leslie Rodríguez, al economista Adolfo Arias y al economista Gonzalo Calán. Economista Leslie, bienvenida. Gracias. Saludos cordiales para toda la audiencia de Radio Huancavilca y bienvenidos a un programa de Economía y Finanzas. Este programa me gustaría mandarles un cordial saludo a todo el personal sanitario que pues está librando esta batalla con esta pandemia. Un saludo muy cordial a ellos y a todas sus familias. Hola a todos los oyentes aquí en Radio Huancavilca. Espero que todo el mundo esté bien con sus familias y a los amigos que han perdido familiares, pues mi sentido pésame, ya tendremos la oportunidad de abrazarnos y de recordar juntos. Mi querido economista Adolfo Arias, cuéntenos qué ha pasado en los mercados mundiales y en la economía mundial en esta semana. Bienvenido. Sí, un saludo a todos los oyentes de este su programa Economía y Finanzas, pues y los mercados han estado bien movidos, las noticias económicas pues en el Ecuador y el mundo, como no sería de otra forma, con todo lo que estamos viviendo, pues están que arden, como quien dice vulgarmente, a mi pueblo, ¿no? Veamos las noticias a nivel mundial primero, qué es lo que ha pasado alrededor del mundo. Wall Street se recupera y sus índices suben por arriba del 11%. 10 millones de barriles es el recorte para mayo y junio. Después, hasta finales del año, la cuota se reducirá a los 8 millones de barriles por día y hasta finales de abril del 2021 a 6 millones de barriles diarios. Es el acuerdo que llegaron Arabia Saudita y Rusia para poder hacer frente a la baja de los precios del petróleo que también Donald Trump se había estado quejando, ¿no? Argentina anuncia postergación del pago de intereses y amortización por 9.800 millones para el año 2021. Vea usted, si pudiésemos hacer lo mismo, ¿no? Google hace que sus empleados deshabiliten la aplicación Zoom por vulnerabilidades a la seguridad y sus acciones caen en la semana, a pesar de haber triplicado los usuarios. Según la OIT, por causas de la pandemia COVID-19, en América Latina y el Caribe se pierden 5.7% de las horas laborales en el segundo trimestre del 2020, perdón. Y esto equivale a 14 millones de empleos. Y a nivel mundial, la pérdida de las horas de trabajo se estima en 6.7%, que equivalen a 195 millones de empleos. Igual estamos hablando del segundo trimestre. La Fed revela detalles de sus ayudas a Main Street por valor de 2.3 billones de dólares. Ya las empresas nuestras quisieran estar allá para ir recibiendo esas clases de ayuda. ¿Billones o trillones? Billones, 2.3 billones. Veamos en la economía ecuatoriana qué es lo que ha pasado. Un nuevo rumbo en la economía ecuatoriana. Hasta que no se encuentre una vacuna para el coronavirus, habrá un desarrollo en los mercados online en varios sectores. Como van a haber las limitaciones de movilidad, la gente tendrá que irse las ideando, ¿no? Según el ministro de Energía, René Ortiz, Ecuador cuenta con inventarios suficientes para cubrir la demanda interna de combustibles y gas licuado de petróleo. Debido a la baja demanda de los mismos por el efecto de la cuarentena y el estado de excepción decretado
para frenar la pandemia del coronavirus. Esto se da por la rotura de los oleoductos. Ecuador tiene unos 2.5 millones de barriles de crudo oriente almacenados en los tanques de Balao que serán destinados exclusivamente a exportación, dijo el ministro. O sea que el efecto de esta rotura de los oleoductos o de los transportes del petróleo no va a ser tan abrumadora, digámoslo así, ¿no? Pero dictaron ya un tiempo para la reparación y no es tan rápido. 3 semanas aproximadamente, ¿no? El Ministerio de Finanzas solicitó diferir el pago de los intereses de bonos de deuda externa para hacer frente al impacto económico de la pandemia y la caída del precio del petróleo. Se estima más o menos en 811 millones de dólares este retraso en el pago, que lo tienen estimado más o menos hasta el 15 de agosto, pero habría que ver dentro de ese rango a qué negociación se puede llegar con los acreedores. El INEC publicó los índices de inflación. El índice acumulado de enero a marzo 0,27% y el índice anual de inflación 0,18%. El costo de la canasta básica al mes de marzo fue de 713,89, el de la canasta vital 503,26 y el ingreso familiar proyectado que son 746,67, dado que son 1,6 perceptores por familia. En cambio, con el SRI, las recaudaciones alcanzaron 3.467 millones en el primer trimestre. Tuvo un incremento de 1,23% del incremento de las recaudaciones con respecto al año 2019. Los impuestos directos subieron 6,07%, mientras que los indirectos cayeron 2,36%. Vea usted, cómo dice que estamos en crisis. Y bueno, todos los sujetos pasivos pues están pagando sus impuestos. Tengo un cuadrito en el que... Despacito, están declarando los impuestos, ¿ya? Y la mayor parte de ellos ya tienen hechos retenidos anticipos. Bueno, sí, tienes toda la razón. Pues el impacto de caja es mínimo. Pues. Claro. Veamos, por ejemplo, cuáles son los principales grupos que pagan los impuestos. Por ejemplo, comercio al por mayor ha pagado 702 millones, que equivale al 21% del total de recaudaciones. Las actividades de servicios financieros, 513 millones de dólares, el 15%. Ahí nomás ya van el 36%. Comercio exterior, comercio al por menor, 204 millones, 6% más. Comercio y reparación de vehículos, 182 millones, 5% más. Y elaboración de bebidas, 173 millones, 5% más. Ahí van 36, 42, 52, 57% del total de las recaudaciones en esos sectores. Veamos cómo quedaron las bolsas de valores en esta semana. No nos olvidemos que hoy se trabajó, mejor dicho, solamente hasta el día jueves, las bolsas de valores, pero el Standard & Poor's ganó esta semana 12,12% y tiene una pérdida acumulada de 13,65%. El índice tecnológico, el Nasdaq, también ganó 11,74% de esta semana y tiene una pérdida acumulada de enero a la fecha de 5,66%. El índice Dow Jones ganó 12,67% en la semana y tiene una pérdida acumulada de 16,89%. El precio del oro, 2,80% subió el precio del oro, alcanzando 1.694,90 dólares la onza Troy, y tiene un incremento de precios de 11,28%. O sea, si invirtió en oro a inicios de año, tiene una rentabilidad de 11,28%. El precio de la plata subió 6,10%, alcanzando los 15,40 dólares
la onza, y tiene una pérdida acumulada de precios de 14,06%. Leslie, 25,41 dólares alcanzó el precio del barril de petróleo. En esta semana, con respecto a la semana anterior, cayó 11,65% y la caída acumulada tiene 58,39%. No nos olvidemos que el presupuesto del Estado está dado en 51,3%. Si este fuese el precio, estaríamos teniendo una diferencia de 25,89 dólares de diferencia a la baja. El ministro de Economía hizo en su momento unas declaraciones que por cada dólar que se deja de exportar, se pierde alrededor de 80 millones por cada dólar al año, y dado que se ha perdido 25,89 dólares el precio, estaríamos viendo que hay una afectación de 2.000 millones de dólares aproximadamente en los ingresos del Estado. Leslie. Bueno, con esas noticias tan desalentadoras le traje una noticia alentadora. Esta semana justamente la OPEP, en conjunto con sus aliados, casi que son 23 países, han podido tener, se han puesto de acuerdo finalmente y han podido generar un recorte de la producción de petróleo. Estos van a ser 10 millones de barriles diarios, de alguna manera para contener todo este efecto que ha tenido la pandemia del coronavirus, que es por un lado un shock de oferta, pues no hay tanta gente para producir y hay demasiado exceso de almacenaje de producto crudo almacenado, y por el otro lado la demanda que se ha caído, se ha debilitado en vista de que pues casi 3.900 millones de personas estamos pues en confinamiento. En todo caso, no era lo que se esperaba, porque habían cifras que manejaban casi de 20 millones de barriles al día. Sin embargo, se han puesto de acuerdo y por ahí solo hubo un país que estaba un poco dubitativo, que en este caso era México, pues porque tenía que reducir su producción casi en un 23%, que era casi 400.000 barriles de petróleo al día. Entonces, para que se pueda mantener, Estados Unidos ha coordinado con México de que México reduzca 100.000 barriles de petróleo al día y la diferencia lo va a hacer Estados Unidos. Aparte de la reducción que le va a tocar a Estados Unidos para así completar los 10 millones de barriles al día. Entonces, se espera que de alguna manera esto mejore un poco el precio de barril de petróleo. Y bueno, y de alguna manera se derrumba todos esos mitos que habían atrás, pues, comenzando por el presidente Donald Trump, que pues siempre estuvo en contra de la OPEP, siempre pues los acusó de temas de prácticas monopolistas, pero ahora pues ha salido a pedirles la ayuda justamente para poder sostener, porque su industria de fracking, recuerden que ellos también tienen costos de extracción mucho más elevados que otros países, por ejemplo, como Arabia Saudita. Entonces esto se ha llevado de que están llegando a un punto que no quieren que se incremente el número de desempleos, que ya es una cifra bastante golpeada, especialmente en Estados Unidos. Entonces están tratando de alguna manera que la industria petrolera no caiga, mejore el nivel de precios y puedan seguir trabajando y no perder los empleos que hay en Estados Unidos. Así que eso por el lado internacional, pues, y por el lado nacional, pues tuvimos noticias desafortunadamente por el lado de nuestro país, que el día martes, pues justamente se dio este problema, este derrumbe en la zona del oriente, donde tuvieron dos oleoductos, el SOTE y el OCP, que se vieron afectados y que eso pues ha pues, parado la producción petrolera, casi en 200.000 barriles de petróleo al día. Pues el ministro nos ha salido a manifestar que estos 200.000 hay en algunos aspectos, algunos inventarios, pero en crudo oriente. Hay que recordar que va a depender mucho de los contratos petroleros y si es crudo napo y crudo oriente, y ambos tienen especificaciones técnicas distintas. Entonces, pues habría que ver, claro que ellos ya catalogan, ya que utilizado la cláusula de fuerza mayor de alguna manera para prevenir incumplimientos de contrato. Pues justamente se ha dado esto. Ahora, es evidente, el SOTE se cree que va a poder estar listo en funcionamiento entre 2-3 semanas y el OCP entre 3 a 4 semanas. Mientras tanto, desafortunadamente, pues hay esa reducción de petróleo, además de que también existe problemas justamente con la conexión que hace de los productos limpios desde la refinería de Esmeraldas hacia la zona norte de Quito. Entonces, es hasta la zona norte del país, perdón. Entonces, eso también ha tenido problemas y ahí, pues, donde hay pues, gasolinas, donde tienes gas licuado de petróleo, y de alguna manera, pues, hay algún tipo de almacenamiento, pero recuerden que en Ecuador no hay tanto almacenamiento. Recién con la planta de almacenamiento en Monteverde puedes un poco aguantar el bache de todo el país.
pero el de las gasolinas un poco también va del día a día, tampoco no tienes tanto almacenamiento. En todo caso, pues esperemos ver qué soluciones se puedan dar en el transcurso de estas semanas y que se pueda solucionar tanto el impacto ambiental como en la parte de infraestructura de estos oleoductos. Leslie, una pregunta. El ministro dijo que habían 2 millones y algo más de reservas de petróleo. Esos son 4 días de producción, porque Ecuador estaba más o menos en 500.000 barriles diarios. Y la otra pregunta es, en este momento de cuarentena, el país está consumiendo 90% menos de lo que se consume normalmente. Cuéntenos qué tiene que ver esto con las reservas y con las reservas que habla el ministro y con la baja de consumo. Bueno, es efectivamente la producción diaria de crudo es de 500.000 barriles de petróleo al día. Sin embargo, pues habría que ver, ya vuelvo a repetir, han utilizado la cláusula de fuerza mayor con respecto a las entregas en sus contratos ya establecidos. Ahora, con respecto a los productos limpios, porque pues, se supone que es el consumo que tenemos, que en este caso es gasolina, posiblemente ha bajado, pero no hay que recordar que también tienes consumo, por ejemplo, de gas, del tanque de gas, de las bombonas, que es gas licuado de petróleo, y ese sí tienes un consumo, porque todas las personas están permaneciendo en casa, están comiendo en casa, no están comiendo fuera, entonces eso sí vas a tener un consumo mayor y se espera, habría que ver cuánto es el tipo de almacenamiento, cuánto tienen almacenamiento en Monteverde. Antes de que existiera el Monteverde, en realidad solo tenías la producción de las refinerías de Esmeraldas, que solo abastecía la zona norte de Ecuador, pero en su mayoría era más o menos 2.500 pues, barriles de GLP, por ponerle un ejemplo, que era toneladas métricas, que es realmente la medida de gas licuado, que era para el resto del país. De alguna manera, si está paralizada esa zona norte, pues tiene que abastecer ahora la planta de Monteverde. Habría que ver cuánto realmente tienes de inventario, pero no todos los productos limpios son iguales. Puede ser que esté detenido productos como el diésel, puede ser que estén productos detenidos como las gasolinas que no se hayan consumido antes, pero, por ejemplo, el gas licuado de petróleo sí vas a tener un consumo mucho más intensivo. Leslie, tú decías, me acuerdo hace un tiempo atrás, que tú consumías casi una bombona de gas a los 6 meses. O sea que ahora sí ya la estás consumiendo a los 2, 3 meses, ¿será? Bueno, en mi familia, que somos 4, consumíamos un tanque de gas al mes. Pues, y por eso le decíamos, la bombona, el precio oficial es 1.60. Entonces, realmente que es muy subsidiado, porque normalmente lo que realmente le cuesta importar a Ecuador es esa misma bombona de gas es $15. Claro que puede variar porque va a depender mucho el precio, la distancia donde importes, entonces esto puede variar. Sin embargo, pues es muy subsidiado y te dura un mes. Ahora vas a tener un consumo más intensivo de esto, entonces obviamente ya puede ser, o ya tienes más personas, más familias, entonces vas a tener un consumo mayor. Es que me habían dicho que usted solamente comía en los restaurantes, más allá por Sandro. Comía afuera, claro. No usaba tanto la cocina de la casa. Bueno, sigamos. Veamos qué pasó con el petróleo con respecto al euro. Un euro tiene $1,095, se depreció 1.26%, pero tiene una apreciación acumulada de 2.34% el dólar. La libra esterlina versus el dólar, una libra esterlina $1.25, 1.78 se depreció en esta semana, 5.89 tiene la apreciación acumulada. Y veamos rapidito qué pasó con el índice, el de nuestro director y el índice el español, pues de la doctorando. 7,43% también subió el índice IBEX en esta semana, pero tiene una pérdida acumulada de 25.96%. Nótese las diferencias de las pérdidas en Europa versus las pérdidas en Wall Street. El índice DAX esta semana ganó 10.91%, pero tiene pérdidas acumuladas de 20-26%. El FTSE 100, el índice del Brexit, 7.89%, ganó en la semana y tiene 22.54% de pérdidas acumuladas. El Nikkei de Tokio, Japón, 9.42% ganó la semana, 17.58% acumulado. El Shanghai de China
ganó 1,18 y 8,31% de pérdidas acumuladas. Déjenme pasarle solo Brasil y Argentina. Brasil 11,71% ganó la semana. Ojo, pérdidas acumuladas en lo que va del año, 32,83% en la bolsa de Bovespa. Y el Merval de Argentina esta semana cayó 5,71% y tiene pérdidas acumuladas de 32,77%. Ese es el resumen general que tenemos pues, de todo lo que había que ver con los índices de valores y las noticias del Ecuador y el mundo. Todas las utilidades de lo que llevaba el año se perdieron. Todas. Y los análisis dicen que va a tomar años otra vez restablecer eso. Así que se está viendo que el salvataje de los 2 trillones no de soy dólares... muy pesimista, yo le cuento. No, te digo lo que dicen los técnicos en Estados Unidos, que están haciéndole los números todos los días. No tanto como usted, economista, ¿no? Pero algo han de saber los que están ahí todo el día con la computadora, pues, revisando toda la información de toda la economía de los Estados Unidos. Ellos dicen que se va a demorar bastante porque hay un tema aquí, y ya lo estábamos viendo en la información de lo que está pasando con Wuhan. O sea, en Wuhan han abierto la ciudad, han levantado las restricciones de movilidad. Sin embargo, existe un control de movilidad de 2 horas diarias por persona, por familia. O sea, la economía no ha regresado y no regresa inmediatamente a su normalidad. Los salarios se han recortado en la economía norteamericana a pesar de que van a recibir ayudas, porque hay muchas personas que no alcanzan esas ayudas. Ergo los taxistas, por ejemplo. Existen muchos taxistas que en la economía norteamericana siguen operando a pesar de estar enfermos inclusive. ¿Por qué? Porque definitivamente ellos no van a recibir o no, el salvataje que les va a dar el gobierno no les va a alcanzar. Entonces, esas economías, que es la más grande del mundo, una de las más grandes del mundo, va a tomar mucho tiempo recuperarse. Y nosotros podemos anticipar que nosotros vamos ahí en la cola. Porque usted está esperanzado en que se vaya a recuperar la construcción y yo le digo que eso no se va a recuperar. Eso es lo que bueno, dice. se creía mucho, pues se creía que algunos economistas mencionaban que iba a estar la economía en forma de V, es decir, que se cae de picada y luego otra vez apenas ya pase todas estas medidas de confinamiento ibas a volver a subir, pero ya muchos ya la han descartado e inclusive ya hasta el Fondo Monetario ha dicho que esto es peor que la Gran Depresión de 1930. Así es. Esos economistas sinceramente no saben lo que es emprendimiento, pues, ¿no? Ellos solamente saben los libros, seguramente. Oh, cuidado, porque esta semana yo cito las publicaciones de unas declaraciones de Ben Bernanke, que era el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos durante la crisis del 2008, y él dice que en este momento las medidas que se han tomado, que si bien han sido bastante importantes, hay que pensar de que estamos viviendo un desastre natural, que él tendría mucho cuidado con la Gran Depresión y él no compartiría que se utilice esa comparación porque la Gran Depresión fue un fenómeno que duró como 10 años. Entonces, todo el decaimiento de la economía durante la Gran Depresión terminó a los 3 años y después se demoró como 7 o 8 años más en recuperarse. En cambio, en este momento, el shock ha sido de una y también él no descarta que haya una recuperación rápida porque es un fenómeno natural. Es como que un terremoto afecte un país, es más parecido a eso, según sus criterios. Ahora, obviamente, este año la recuperación va a ser un año de shock y de recuperación. O sea, no hay que esperar que la economía se recupere aquí a mitad de año, por ejemplo. Inmediatamente no se va a recuperar. Bueno, hay datos, por ejemplo, para el economista que mencionó Gonzalo. Por ejemplo, justamente más personas solicitaron prestación en 2 semanas del mes de marzo, prestaciones de desempleo en Estados Unidos, en las 2 semanas del mes de marzo, que durante los 6 primeros meses de la Gran Depresión. Entonces, realmente el golpe, por lo menos en el tema del desempleo en Estados Unidos, es muy severo y muy fuerte. O sea, ni siquiera se ha comparado con el tema de la Gran Depresión. Claro que son otras épocas, son otros tiempos, ahora hay más población, estamos más globalizados, pero yo creo que también hay que tener cuidado con
a ver, aquí no se sabe, el problema aquí es la incertidumbre, porque no sabemos hasta dónde es el alcance de la pandemia, cuándo la podemos controlar, si va a haber vacuna o no. Entonces, mientras tanto, pues todos son basados en criterios pues, de algunos expertos. Discúlpeme ahí también, Leslie, yo voy a diferir con usted en este tema. ¿Qué te parece? Nos vamos a la pausa, te interrumpo, Gonzalo, regresamos a la pausa con tu intervención. Perfecto.